Hola, hola mis amores y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un vídeo lleno de romanticismo, sorpresas y sobre todo mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que hizo suspirar a muchos de nosotros, un instante que capturó la magia y la química que existe entre dos personas que amamos ver juntas en la pantalla, Yaman y Demet. Vamos a hablar de ese momento en que Yaman sorprendió a Demet con una lluvia de rosas. Sí, esa lluvia de rosas que nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, para entender qué significó ese momento y por qué causó tanto revuelo entre sus fans. Vamos a explorar la posible conexión detrás de este gesto romántico y, por supuesto, vamos a especular un poquito sobre lo que pudo haber pasado por la cabeza de Demet en ese instante mágico. Pero antes de que nos sumerjamos en esta historia llena de pétalos y sentimientos, quiero recordarles algo súper importante. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de hablar de amor, de parejas de la televisión y de momentos especiales, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Y ahora sí, vamos a empezar. El momento en que Yaman sorprendió a Demet con una lluvia de rosas es, sin duda, un hito en la historia de su relación, ya sea una relación de amistad, de compañerismo o algo más. Es un gesto que trascendió la pantalla y llegó directo a nuestros corazones. Pero, ¿qué significa realmente esa lluvia de rosas? ¿Fue solo un acto de amabilidad, una muestra de afecto platónico, o había algo más profundo detrás de todo esto? Para entenderlo, primero debemos ponernos en contexto. Yaman y Demet son dos actores muy talentosos que han compartido pantalla en varias ocasiones, creando una química innegable que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su conexión es palpable, su complicidad evidente y cada interacción entre ellos genera una ola de especulaciones y esperanzas entre sus fans. Las rosas en sí mismas son un símbolo universal del amor, la pasión y la admiración. Regalarlas a alguien es una forma de expresar sentimientos profundos, de demostrar cariño y de crear un momento especial. Pero cuando hablamos de una lluvia de rosas, la cosa se pone aún más interesante. Una lluvia de rosas no es solo un regalo, es una declaración. Es un gesto grandioso, una forma de decir me importas, te valoro, eres especial para mí. Entonces, ¿qué quiso decir Yaman al sorprender a Demet con esta lluvia de rosas? Podría ser una forma de agradecerle por su amistad, por su apoyo, por los momentos compartidos en el set de grabación. Podría ser una manera de celebrar un logro importante, de felicitarla por un éxito personal o profesional. O quizás podría ser algo más. La mirada de Demet en el momento de la sorpresa es clave para interpretar este gesto. ¿Vemos sorpresa genuina? ¿Emoción? ¿Agradecimiento? ¿O tal vez, algo más? Presten atención a sus ojos, a su sonrisa, a la forma en que recibe las flores. ¿Se sonroja? ¿Baja la mirada? ¿Hay un brillo especial en sus ojos? Todos estos detalles pueden darnos pistas sobre lo que realmente sintió en ese momento. También es importante considerar el contexto en el que se produjo la lluvia de rosas. ¿Fue durante una celebración especial? ¿En un evento público? ¿En un momento íntimo? El lugar y el momento en que se produjo la sorpresa pueden influir en su significado. Una sorpresa en un evento público podría ser una forma de demostrar admiración y respeto ante los demás, mientras que una sorpresa en un momento íntimo podría ser una declaración de sentimientos más profundos. Además, la reacción de Yaman también es fundamental para entender la situación. ¿Cómo la mira? ¿Qué le dice? ¿Cómo se comporta después de la sorpresa? ¿Se ve nervioso? ¿Feliz? ¿Orgulloso? Sus gestos y expresiones faciales pueden revelar sus verdaderas intenciones. Muchos fans han interpretado esta lluvia de rosas como una señal de que Yaman está enamorado de Demet. Ven en este gesto una prueba de su amor, una confirmación de sus sentimientos. Creen que Yaman está tratando de conquistarla, de demostrarle lo importante que es para él. Y esto, mis amores, nos lleva a preguntarnos, ¿será que estamos presenciando el nacimiento de una historia de amor de ensueño? ¡Ay, qué emoción! Otros, sin embargo, son más cautelosos. Piensan que la lluvia de rosas fue simplemente un gesto de amistad, una forma de demostrar cariño y aprecio a una compañera de trabajo a la que respeta y admira.
Creen que Yaman y Demet tienen una relación muy especial, pero que no necesariamente tiene que ser romántica. Esta perspectiva, aunque menos romántica, también es válida y nos recuerda que la amistad sincera y el compañerismo pueden ser igual de valiosos y significativos. Y por supuesto, también hay quienes piensan que todo esto es parte de una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y mantener a los fans enganchados a su historia. Creen que la lluvia de rosas fue un gesto calculado, una forma de alimentar los rumores y mantener viva la llama de la especulación. Esta teoría, aunque un poco cínica, no podemos descartarla por completo, ya que el mundo del espectáculo a menudo se nutre de la controversia y el misterio. La verdad es que solo Yaman y Demet saben lo que realmente significó ese momento. Solo ellos conocen sus verdaderos sentimientos y sus verdaderas intenciones. Pero independientemente de lo que haya pasado, lo cierto es que la lluvia de rosas fue un momento mágico, un instante que quedará grabado en la memoria de todos los que amamos a esta pareja. Y aquí, mis amores, es donde la magia del cine y la realidad se entrelazan, creando un cuento de hadas moderno que todos queremos creer. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que significó la lluvia de rosas? ¿Piensan que Yaman está enamorado de Demet? ¿Creen que tienen una relación romántica en secreto? ¿O simplemente son buenos amigos y compañeros de trabajo? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber lo que piensan. Recuerden que esto es solo una especulación, una interpretación personal de un momento público. No tenemos la verdad absoluta, solo nuestras propias opiniones y sentimientos. Pero eso es lo que hace que este tema sea tan interesante, ¿no creen? Porque al final, el amor es subjetivo y cada uno lo percibe a su manera. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado el momento en que Yaman sorprendió a Demet con una lluvia de rosas, explorando los posibles significados detrás de este gesto romántico. Hemos hablado de la importancia de las rosas como símbolo de amor y admiración, y hemos considerado el contexto en el que se produjo la sorpresa. También hemos analizado las reacciones de Yaman y Demet, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Y por supuesto hemos compartido nuestras propias opiniones y especulaciones sobre lo que realmente pasó. Pero para profundizar un poco más, vamos a explorar un poco la historia de Yaman y Demet, cómo se conocieron, sus proyectos juntos y cómo ha evolucionado su relación a lo largo del tiempo. Esto nos dará una mejor perspectiva para entender la dinámica entre ellos y quizás, solo quizás, nos ayude a descifrar el misterio de la lluvia de rosas. Yaman y Demet se conocieron durante la filmación de una serie que fue un éxito rotundo en todo el mundo. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes en la pantalla irradiaban amor y pasión, y los fans rápidamente empezaron a especular sobre una posible relación en la vida real. A pesar de los rumores, ambos actores siempre han mantenido una postura discreta, evitando confirmar o negar cualquier vínculo romántico. Durante el rodaje se hicieron muy amigos y compañeros. Se apoyaban mutuamente, se divertían juntos y compartían momentos inolvidables. Esta cercanía, por supuesto, alimentó aún más las fantasías de sus fans, quienes veían en cada gesto, en cada mirada, una señal de que su amor era real. Después del éxito de la serie, Yaman y Demet continuaron sus carreras por separado, pero siempre mantuvieron el contacto. Se reencontraban en eventos públicos, se enviaban mensajes de felicitación por sus logros y, de vez en cuando, dejaban algún comentario en sus redes sociales que encendía las alarmas de sus seguidores. Y es aquí donde la lluvia de rosas entra en escena. En medio de la distancia y la discreción, Yaman decide sorprender a Demet con este gesto grandioso y romántico. Un acto que rompe con la rutina y que despierta la ilusión de todos los que sueñan con verlos juntos. Ahora bien, analicemos las posibles razones detrás de este gesto. ¿Será que Yaman finalmente se animó a confesar sus sentimientos? ¿Será que la distancia y el tiempo le hicieron darse cuenta de lo mucho que valora a Demet en su vida? ¿O simplemente es un amigo generoso que quiso alegrarle el día con un detalle especial? Si nos dejamos llevar por el romanticismo, podemos imaginar a Yaman planeando la sorpresa con meses de anticipación, buscando las rosas perfectas, eligiendo el momento ideal para sorprender a Demet y ensayando las palabras que le diría al entregarle las flores. Podemos visualizar la emoción en sus ojos al ver la reacción de Demet, la alegría de saber que su gesto ha sido recibido con cariño y la esperanza de que este sea el comienzo de algo más.
Pero si somos más realistas, también podemos considerar que Yaman simplemente quería agradecer a Demet por su amistad y apoyo. Después de todo, el mundo del espectáculo es competitivo y difícil, y tener un amigo sincero en quien confiar es un tesoro invaluable. En este caso, la lluvia de rosas sería un símbolo de gratitud y aprecio, una forma de fortalecer los lazos de amistad y de demostrarle a Demet lo importante que es para él. Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. A veces los actores y sus representantes utilizan este tipo de situaciones para generar publicidad y mantener el interés del público. En este caso, la lluvia de rosas sería un truco para alimentar los rumores de romance y mantener a Yaman y Demet en el centro de la atención mediática. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la lluvia de rosas cumplió su objetivo, generó expectación, despertó la curiosidad de los fans y nos hizo soñar con la posibilidad de un amor de película. Y es que al final, todos queremos creer en los cuentos de hadas, en las historias de amor que trascienden la pantalla y se hacen realidad. Pero volviendo a Demet, ¿qué habrá pensado ella al recibir la lluvia de rosas? ¿Se habrá sorprendido? ¿Se habrá emocionado? ¿Habrá sentido algo más que amistad? Su mirada en el momento de la sorpresa es clave para descifrar sus sentimientos. ¿Vemos un brillo especial en sus ojos? ¿Una sonrisa tímida que revela un secreto? ¿O simplemente una expresión de agradecimiento y sorpresa? Para entender mejor la reacción de Demet, debemos conocer un poco más sobre su personalidad. Es una mujer fuerte e independiente y talentosa, que ha sabido ganarse un lugar en el mundo del espectáculo gracias a su esfuerzo y dedicación. Es reservada en cuanto a su vida personal y prefiere mantener su intimidad alejada de los reflectores. Por lo tanto, es posible que la lluvia de rosas la haya tomado por sorpresa y que le haya costado un poco procesar la situación. Quizás se sintió halagada por el gesto de Yaman, pero también un poco incómoda por la atención mediática que generó. O tal vez en el fondo sintió una chispa de emoción y una esperanza de que este sea el comienzo de algo más. Solo el tiempo dirá si Yaman y Demet están destinados a estar juntos o si su relación se mantendrá en el terreno de la amistad. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con su historia de amor y disfrutando de cada uno de sus gestos y miradas. Porque al final, el amor es un misterio que nos encanta descifrar y que nos llena de alegría y esperanza. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el cine, la televisión y sobre todo el amor. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad aprecio su tiempo y su apoyo. Espero que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este análisis de un momento tan especial. Y ahora, por favor, no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber lo que piensan. ¿Creen que Yaman y Demet son la pareja perfecta? ¿Les gustaría verlos juntos en la vida real? Compartan sus ideas y opiniones. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman a Yaman y Demet, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su amor y su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mis amores, sigan soñando con el amor. Porque como dice el dicho, quien no arriesga, no gana. Besitos.